En la presente exposición vamos a hablar sobre la propuesta de manual para el cultivo adecuado del plátano dominico para la mejora de producción y producto en la zona de Tlapacoya en Veracruz. Trabajo perteneciente a la materia de taller de investigación 1 a cargo del asesor maestro ingeniero industrial Hugo Alberto Bravo Quintero, presentado por una servidora, la alumna Tena Martínez Antonio. El primer punto que tenemos a tratar es el de antecedentes. En este apartado se muestran los antecedentes teóricos de los estudios realizados con respecto al manual que se desea desarrollar. Es decir, en este se muestran los orígenes de lo que son el plátano, el cultivo en nuestro país, etc. El siguiente punto nos muestra el planteamiento del problema. En este se plantea como principal problemática, o por así llamarlo, que dentro del sector agrícola, al ser uno de los ejes principales sobre el que se desenvuelve la economía de nuestro país, se le debe de poner o dar a conocer información que pueda permitir un mejor desarrollo a lo que son el sector agrícola, que son los productores. Para ello, o es con base a ello, que nace la necesidad de realizar un trabajo de recolección de datos que sirva o que pueda servir de guía para los productores o los campesinos de la región, a que puedan ellos desarrollar estrategias o mejorar sus estrategias de llevar a cabo el cultivo. De este modo, quienes decidan tomar en cuenta la información presentada podrán presentar una mejora en el proceso de producción y por siguiente una mejora en sus resultados o en el producto obtenido. Los objetivos general y específicos para la investigación parten del general, que sería desarrollar o el desarrollo y la presentación de la información mediante un manual a los productores de la zona de Tlapacoya en Veracruz. Esto con el objetivo de que ellos tengan un medio en el cual informarse para mejorar los métodos de producción de plátano dominico. Los específicos pues parten desde conocer el proceso que se lleva a cabo en el cultivo del plátano, conocer por medio de encuestas el proceso que se lleva a cabo dentro de la zona de muestreo o de la zona elegida, que sería Tlapacoyan, analizar el proceso de los productores que los productores realizan o llevan a cabo, identificar los errores, identificar las mejores alternativas y finalmente desarrollar el manual que se propone. La justificación o impacto social tecnológico, tecnológico, ético, económico, en este se toma cuenta, o bueno, el motivo que impulsa a desarrollar esta investigación con base al proceso de llevar a cabo el cultivo de plátano es principalmente que el estado es uno de los más importantes exportadores de producto en la zona, o bueno, del país. Veracruz es uno de los principales estados exportadores, y dentro de Veracruz, el municipio de Tlapacoyan es uno de los principales municipios que producen plátano para exportación. Al ser, al tener la necesidad de mejorar en cuanto a una mejor calidad de producto, es que se lleva a cabo la propuesta o la necesidad de crear un medio por el cual los productores se puedan apoyar para mejorar sus prácticas y obtener los resultados esperados. En cuanto al diseño del marco teórico, bueno, partiendo de los antecedentes teóricos, en este apartado vamos a
o bueno, mostramos tres temas o tres trabajos que ya se han realizado similares o relacionados con el que se está tratando de presentar. Los tres son manejados como manuales. El primero es un manual de producción de banano para la región del Soconusco, estrategias para el manejo de la cigatoca negra. La cigatoca negra es un tipo de bichito, por así llamarlo, una plaga que invade los cultivos y puede llegar a afectarlas. Se enfoca básicamente a lo que es el tratamiento de la cigatoca, pero muestra en su estructura un estudio bien realizado y bueno, una serie de pasos a tener en cuenta para manejar el cultivo, lo que se pretende también realizar dentro de este proyecto de investigación. El manual de producción de plátano basado en la experiencia de Zamorano. En este proyecto se documentó la experiencia del trabajo de cultivo de producción de plátano. Este fue realizado en Honduras y muestra principalmente la experiencia donde se obtuvo sobre el proceso de cultivo en Sonocusco. También muestra una serie de pasos. En este también se muestran innovaciones como lo es el cultivo de plátano en laboratorio, in vitro, como se le suele llamar, que ya eso ya sería innovación tecnológica. El cultivo de plátano manual técnico es de nuestros referentes históricos más completos. Este es un libro como tal, presentado como manual, donde sí viene muy específico la serie de pasos a llevar para el cultivo. Trae muy buenas referencias y bueno, presenta resultados bastante contundentes. En el diseño del marco teórico también tenemos lo que son los antecedentes teóricos o bueno, referentes, que sería en primera instancia plátano, su origen y su distribución. Bueno, el plátano moderno o el actual probablemente se originó en lo que es la región de la Indomalaya, donde han sido cultivados desde hace millones de años. Desde ahí, pues, en Indonesia se propagó hacia el sur y el oeste, alcanzando Hawái y Polinesia. En el siglo III a.C. llegó a Europa, aunque no fue introducido hasta el siglo X dentro de África Occidental. De ahí los colonizadores portugueses lo llevaron a Sudamérica y en el siglo XVI concretamente llegó a Santo Domingo. A partir de ahí pues está en las regiones donde nosotros tenemos conocimiento que se puede cultivar. La taxonomía y morfología del plátano. Taxonomía se refiere a la familia a la que pertenece el plátano, el plátano. Pertenece a dos géneros, está el Musa y está el Encete. El plátano en el cual nosotros nos enfocamos fue en el de Domenico Musa. Su morfología hace referencia a la forma en la que está comprendida su estructura, su cuerpo, pues el cuerpo de la planta. Como podemos observar, cada parte tiene su nombre, cada parte está especificada, pero cabe mencionar que los agricultores o los campesinos suelen cambiar estos nombres por unos más prácticos o adaptados a su forma de comunicarse. Por ejemplo, a lo que aquí mencionamos como bellota o cúcula, a los campesinos les suelen llamar como perilla. Lo que es la hoja bandera se llama vela. El corno sería el camote y así, entre otros términos. Pero en términos teóricos, esto sería lo que es la morfología de nuestro plátano, desde las raíces, la bellota, cúcula, las hojas, el racimo, raquis, que es donde van sostenidas las pencas y demás.
Dentro de las variedades más conocidas del plátano, proceden exclusivamente del Musa acuminata. Entre las más importantes destacan lo que son el dedo de dama de Guineo, conocida por ser dulce y utilizada para licuados. El morado, que su peculiaridad es precisamente que la cáscara tiene un color moradito, púrpura, y es muy muy dulce. El macho es el más grande de la especie y se utiliza mucho para los postres dentro de la región. Manzana o manzano, su peculiaridad es precisamente que tiene un sabor similar a manzana y su textura es bastante suave, bastante rica. El dominico es una especie de plátano pequeño, muy dulce y es muy utilizado para la elaboración de galleta. Bolsa, musa o orinoco, es una especie rara pero conocida dentro de la región. Su cualidad es que su cáscara es muy gruesa y el plátano como tal no es delgado, es regordito. En aspectos que tengan que ver con el cultivo, tenemos el concepto de cultivo que nos dice: cultivo proviene del latín cultum, cuya raíz es griega, proviniendo de col, que significa poda, una de las principales labores agrícolas, pudiendo definirse el cultivo como la actividad humana de permitir que la tierra fructifique. Como tal, no solo podemos llamar cultivo a un sembradío, por ejemplo, de tomate o de verduras. También podemos referirnos a un cultivo de lo que es café o en este caso de lo que es plátano. Para llevar a cabo el cultivo del plátano debemos de tener muy en cuenta lo que es el suelo, lo que son los requerimientos edafoclimáticos que tienen que ver con el clima, el proceso de cultivo, la selección del terreno y la preparación del terreno, entre otros. Con respecto a lo que es el suelo, la tierra preferente para lo que es sembradíos de plátano debe ser tierra arenosa o que guarde agua. Requerimientos edafoclimáticos como el clima debe ser un clima cálido y con constante humedad en el aire. Se necesita una temperatura media de 26 a 27 grados centígrados con lluvias prolongadas regularmente distribuidas. Esto también puede incluso ser una alternativa de riego, puesto que ya no se tendría que instalar un riego, sino que con la lluvia misma se riega el sembradío. Estas condiciones se cumplen a la altura de 30-31 grados norte o sur y de los 1 a los 2 metros de altitud. Por ello es que en nuestra región, en la región de Tlapacoyan, se da muy bien el plátano por sus condiciones. Eso lo veremos más adelante. Para lo que es el proceso de cultivo, la selección del terreno y la preparación del terreno es muy importante. Estos temas se toman de mayor importancia puesto que serán los primeros para llevar a cabo el proceso de cultivo. Se debe de tener en cuenta que se debe de elegir un terreno que tenga facilidad de riego o facilidad de acceso a lo que es el agua. También pues, el lugar debe de tener un buen clima, como se acaba de mencionar. En cuanto a preparación de terreno, se debe de limpiar, se debe de involucrar lo que son las labores del arado, de la rasta, de la minera, etcétera, para que el suelo quede suelto, por decirlo así, sea fácil de escardar y crear los hoyos para la plantación seguida. La plantación se lleva a cabo en la siembra de manera ordenada
y para ello se debe de realizar un sembradío como el que se muestra en la imagen, es decir, debe de haber una distancia de aproximadamente 2 metros entre cada planta, tanto entre ellas como entre el surco. ¿Esto por qué? Porque cada planta produce hijuelos. Los hijuelos pueden llegar a abarcar un perímetro de una circunferencia de 1.5 metros. Entonces, si están muy juntas las matas, esto va a provocar que se haga un matojal, que es como que es el cúmulo de plantitas ahí. Entonces, por eso es que es necesario dejarlo de esta distancia, y de este modo también se le facilita lo que es el productor, la fertilización de la planta, el riego, etc. Entre cada surco sembrado debe de haber una distancia de aproximadamente 4 metros que en parcelas en las que se manejan tractores pueden moverse por aquí. En caso de ser un terreno montañoso, de todos modos es necesario dejar también un espacio como este para realizar lo que es el saqueo de la fruta. La planta semilla debe de tener este aspecto antes de realizar lo que es la plantación. Otro punto también importante, pero alternativo para llevar a cabo lo que es la plantación, es el saneamiento de la semilla. Este consiste básicamente en limpiar la semilla, dejarla libre de bacterias y libre de raíces para que pueda enraizar bien en el lugar nuevo, en su nuevo lugar, pues. El control de malas hierbas, eso es básicamente un proceso de mantenimiento correctivo cuando el terreno o el sembradío está muy lleno de hierbas que no benefician el cultivo, se deben de retirar. La fertilización se puede realizar en periodos de tiempo según el tamaño de la planta. Es opcional realizarlo con productos químicos, aunque también se puede realizar con productos orgánicos. Dentro de los productos químicos más recomendados existe lo que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Estos se hacen de 360 a 1800 kilogramos al año, dependiendo de la densidad del plantío. El deshijado. El proceso de deshijado es llevado a cabo por los campesinos de forma manual. Para ello, los campesinos utilizan una serie de herramientas que les facilita realizar la labor. ¿Por qué se realiza? Bueno, como se mencionó antes, es para evitar que se acumulen los hijos y se haga como se abarque más terreno de lo normal o de lo que se debería, e invadan a la planta que está cerca. Para que no pase esto, se deben retirar los hijos más pequeños, dejando los hijos más grandes que pueden llegar a ser la planta semilla o inclusive la planta madre. El proceso de deshojado se lleva a cabo precisamente o principalmente para eliminar las hojas que ya han cumplido su ciclo de vida, que ya están secas o que en su 50% están afectadas por el viento o por algún tipo de mal o que le haya caído alguna enfermedad a la mata. Es necesario retirarla, puesto que eso provoca que le quite nutrientes a las hojas que sí están bien, y pues también le quita nutrientes a lo que es el banano. Al realizar el deshoje es necesario dejar un aproximado de 15 a 20 centímetros de la vena de la hoja, ya que estas fungen como cañerías y proveen de agua a la mata madre.
El apuntalado es un proceso de mantenimiento correctivo también a la planta en caso de que ésta pueda llegar a ser afectada por los vientos o por el peso mismo de la fruta, porque hay veces en las que un racimo puede llegar hasta incluso a pesar hasta 20 kilos. Entonces sí es necesario como ponerle un apoyo para que la matita pues no se doble o no se vaya a caer. El embolsado o enfundado consiste en colocar una bolsa de polietileno perforada que sirva para proteger a la fruta o al racimo. Eh, Esto lo que hace es protegerlo de los insectos o de los productos químicos que puedan llegar a manchar el plátano, que por ejemplo cuando hay mucho viento las hojas rocen el plátano y se provoca manchas en él, y esto pues ya se considera como un plátano de baja calidad por su aspecto, solamente por su aspecto. Entonces, para tener un producto limpio y de buena calidad, es necesario realizar el embolsado. Algunos productores lo realizan con bolsas de polietileno, algunos otros lo hacen solo con periódico y ligas. Pero bueno, es según los productores deban realizarlo, se recomienda realizarlo con polietileno perforado. El proceso de corte o cosechado consiste en picar varias veces el tallo de la mata a una altura que permita que el racimo se deje caer colgando sin rozar el suelo. Esto para que pues pueda estar al alcance del productor o del campesino, y lo pueda cortar manualmente con un machete. De este modo se evita que el racimo se lastime y se pueda cosechar una fruta de mejor calidad, de mejor aspecto. Ya una vez el producto en las empacadoras o en las procesadoras de plátano, los racimos deben de ser divididos por pencas. A este proceso se le llama poda de manos o desmane. Consiste en separar las manos del raquís, que es donde van pegadas las pencas. A esta actividad reduce el daño que pueda sufrir la fruta en el transporte o en el almacenamiento. Por lo tanto, esta actividad se hace en el campo antes de transportar la fruta. La cuchilla debe estar limpia y muy bien afilada. También es necesario utilizar guantes porque en algún momento pueden llegar a lastimarse con esto, pero bueno, eso ya serían medidas de seguridad. En cuanto a la zona en la que estamos tratando de desarrollar nuestro manual, su descripción o más bien su toponomía, hablamos de Tlapacoyan, Veracruz. Tlapacoyan tiene un origen náhuatl, que hace referencia a este lugar en donde se lava. Se encuentra ubicado en la zona centro del estado de Veracruz, a una altitud noreste de 97 grados y una longitud de 13. Es colindante con Martínez de la Torre al suroeste. Presenta, bueno, en cuanto a sus características hidrográficas y climáticas, presenta una hidrografía bastante buena, puesto que está rodeada por varios ríos, varias fuentes de agua. Su riqueza está presentada por tierras minerales muy diversas, principalmente colorantes y yacimientos de petróleo. Entre su vegetación sobresalen el precioso bejuco de la vainilla y el cultivo del café y pues de nuestro producto estrella, plátano.
El clima de nuestro Tlapacoyan, bueno, debido a que está en la altura sobre el nivel del mar, su clima es cálido, es húmedo regular, con una temperatura promedio de 18 grados centígrados. Su precipitación pluvial, o sea, de lluvias, es de 1500 milímetros, variando de esta temperatura en sus localidades debido a la vegetación. Es decir, en localidades más altas puede ser que sean zonas más frescas, más lluviosas, en localidades más bajas, zonas con más calor, pero en sí lo que es el municipio es una zona muy rica en agua y muy rica en minerales para el cultivo de plátano. Bueno, tenemos el siguiente punto, que es entrevista. La definición o la finalidad de una entrevista se podría decir que es como un acto comunicativo que se establece entre dos o más personas y que tiene una estructura particular organizada a través de la formulación de preguntas y respuestas. Con esta se busca obtener información de primera mano o de fuentes de primera. Puede desarrollarse con fines periodísticos, puede tener distintas finalidades dependiendo de las circunstancias en las que ésta sea aplicada. Por ejemplo, para recaudar información sobre temas específicos de los cuales se necesita obtener información de fuentes primarias, como en este caso nosotros necesitamos fuentes para dar veracidad a la investigación. Podemos realizar entrevistas a lo que son los productores. La formulación de hipótesis o supuestos se realizó de la siguiente manera. Primero se definieron dos variables, la independiente y la dependiente. En la variable independiente se plantea que los productores de plátano llevan a cabo el proceso de cultivo basado en un 70% en el conocimiento empírico. Eso quiere decir que no se basan en fuentes o en libros, etcétera, sino sobre la habilidad que han venido adquiriendo con el paso de los años, solo por observar. La variable dependiente sería que para que el producto plátano dominicano sea de buena calidad se necesita el conocimiento por parte del productor sobre cuál es la forma correcta de llevar a cabo el cultivo. De estas dos variables nace nuestra hipótesis, que sería al contar los productores de un medio en el cual puedan informarse y desarrollar una metodología con mejor conocimiento en cuanto a las técnicas que realizan, se puede llevar a cabo o se puede obtener una mejora de la producción y el producto del plátano dominico que cultivan. El bosquejo del método está integrado principalmente por la determinación del universo y obtención de la muestra. Cabe mencionar que muestra se refiere a un tamaño pequeño de un universo grande. ¿Sí? Para llegar a ello o para poder determinar esta muestra se llevó a cabo un método llamado de muestreo probabilístico por racimo. Esto quiere decir que primero se toman como tal en tablas los datos de mayor rango, posteriormente se va delimitando a los que presenten características más similares a lo que se desea estudiar. Del mismo modo se avanza delimitando más lo que es la población, y por último, para ya la determinación de lo que es la muestra o nuestro universo de muestra, se llevó a cabo esto por una elección aleatoria en la que se escribieron en papelitos los nombres de las principales localidades donde los habitantes viven de sus cultivos, y bueno, el lugar elegido fue el de Congregación Hidalgo.
También dentro del bosquejo del método tenemos lo que es la determinación del tipo de estudio o tipo de investigación. Bien, según la naturaleza de la información y por los medios para obtención de la información que presentamos dentro de nuestro manual o de nuestro proyecto, podemos decir o concluir que el tipo de investigación al que corresponde nuestro trabajo es el de investigación documental, ya que solo tomamos, como lo dice su nombre, información de documentos, de fuentes que ya están hechas, de libros, de revistas, de grabaciones, de filmaciones, de periódicos, de bibliografías, de entrevistas que vienen documentadas. No podemos considerarlo, por ejemplo, una investigación observativa porque no se llevó a cabo como tal la observación, sino se extrajo la información de fuentes de documentos ya realizados. Para la selección, diseño y prueba del instrumento de recolección de datos, bueno, en base a estudios realizados anteriormente en los cuales se presentaron entrevistas como medios de recolección de información, se expuso que a través de las entrevistas se puede llegar a obtener información de primera mano. Esto lo vemos reflejado en las fuentes de información citadas dentro del documento, que en una de las cuales es una investigación realizada en el año 2014 por estudiantes del programa de Ingeniería Agroecológica de la Universidad de la Amazonía para la revista FACEA, en el municipio de Florencia, Caquetá, que se llevó a cabo el estudio y la recolección de datos para el análisis sobre la percepción del producto y comercializador de plátano en la plaza de mercado de la Concordia. Bueno, en esta investigación básicamente se desarrolló a través del entrevisto del instrumento de entrevista estructurada. Aquí se comprobó que precisamente las entrevistas nos permiten obtener información verídica y de primera mano. Es por eso que se ha elegido este instrumento de recolección de datos para nuestro trabajo de investigación. Para el plan de recolección de información para el trabajo de campo, bueno, para llevar a cabo lo que es el proceso de recolección de información, en primera instancia se consultaron lo que son los documentos que contienen información relacionada con nuestra investigación realizada. Para esto pues fue necesario realizar una búsqueda minuciosa de documentos sobre estudios similares que ya fueron realizados en el pasado y que presentaron resultados comprobados, respaldados y aprobados por los expertos. Es también así que se recolectó información de artículos de revistas y sobre agricultura principalmente, ya que tienen que ver con nuestro tema principal. Eso es de primera instancia. En segunda parte se apoyó también y se contó con el apoyo y la colaboración de uno de los campesinos habitantes de la congregación, quien pues nos dio información sobre cómo guiarnos para establecer una estructura de documento que los campesinos de la zona puedan comprender, en términos que puedan comprender. Y ya por último sería realizar la visita a la comunidad elegida para llevar a cabo la entrevista a la muestra elegida, que son los productores de plátano en sí. En el área o en el punto de plan de procesamiento y análisis de información,
En este se buscó transformar, al ser esta una investigación cualitativa, se trata como de transformar los datos expuestos para que estos puedan ser medibles o para que estos puedan ser valorados y se les pueda dar una interpretación más concisa, ya que entre tanta información no se puede como tal tener una visión concreta sobre lo que es el procesamiento y cómo llevar a cabo lo que es el análisis de la información. Bueno, ¿cómo se va o cómo se plantea que se va a llevar a cabo, se puede llevar a cabo? Primero que nada, en base a las entrevistas que se van a realizar o en base a la herramienta de recolección de información, se pueden asignar, o bueno, en primer paso se puede categorizar lo que son los temas para que estos puedan tener las características de ser comparativos, de contrastar situaciones y de ser organizados de manera conceptual. Por ello, se le asignó un valor a cada pregunta. Por ejemplo, tenemos aquí en una tabla de actividades, en la tabla de actividades, que a cada pregunta que se va a realizar en cuanto a la entrevista se le asigna un valor. Por ejemplo, si en el apartado de manera cómo lo realizan los campesinos, ellos respondieron de manera empírica y cómo se debe realizar es basados en la calidad del suelo. Si ellos dijeron una respuesta como lo tiene aquí de manera empírica, entonces se está realizando de manera correcta es no. Cada valor de respuesta tiene un 1. Al final vamos a realizar el conteo de los que sí tienen sí y de los que tienen no para llevar a cabo lo que es el siguiente punto, que sería lo de plan de presentación gráfica de los resultados. Cabe mencionar que a las preguntas 20, 21 y 22 se les asignó un valor más alto, puesto que estas son un poco más dirigidas a comprobar lo que es la hipótesis que se estableció. En cuanto al plan de presentación gráfica de los resultados, esta va a estar basada en el plan de procesamiento y análisis de información, ya que pues básicamente aquí tenemos que analizar los datos expuestos y arrojar pues un resultado, ya sea positivo o negativo. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Bueno, siguiendo el proceso de la siguiente manera: colocar en tablas el total de valores obtenidos en las preguntas de valoración sí y no. Por consiguiente, realizar un conteo de las respuestas afirmativas y negativas, realizar la suma de la suma de los valores, sumar los resultados obtenidos en las preguntas 20, 21 y 22, ya que estos van que aparte, y establecer un rango de valoración. Por ejemplo, si el valor obtenido con la suma de las respuestas sí es mayor de la suma de las respuestas no, la investigación tiene viabilidad y por lo tanto se comprueba la hipótesis establecida. Pero de lo contrario, la investigación no es viable y se rechaza la hipótesis. En nuestro cronograma de actividades presentamos básicamente el tiempo que nos llevó recabar la información para estructurar nuestro documento, desde que pues, se nos asignó lo que es la elección del tema de investigación. Para esta pues nos llevó un poquito de tiempo, nos llevó una semana recabar la investigación, ya que pues se divagó mucho entre qué tema se podía realizar o llevar a cabo una investigación. La presentación de antecedentes del problema igual nos tomó un poquito de tiempo, personalmente porque no se tuvieron las herramientas necesarias, como lo es el acceso a internet. En varias ocasiones hubo problemas técnicas,
pues no se pudo llevar a cabo de manera rápida, algo que podría llevar menos tiempo. Para el desarrollo del planteamiento del problema igual nos llevó una semana investigar el proceso para llevar a cabo el desarrollo, igual el desarrollo de la justificación de la investigación, una semana, que sería la semana 3 correspondiente al mes de febrero. Lo que sí nos lleva más tiempo sería lo del desarrollo del diseño del marco teórico, ya que este contiene mayor información en el cuerpo del documento. Para nos tomamos 5 semanas, tomando parte del mes de febrero y todo el mes de marzo. En el mes de abril lo distribuimos, nos llevó una semana por actividad en cuanto a lo que es el desarrollo de la formación de la hipótesis, el desarrollo de el bosquejo del método o de la determinación del universo de obtención de la muestra. Esto también nos llevó una semana aproximadamente. El desarrollo de la selección de diseño y prueba del instrumento de recolección de la información nos llevó 2 semanas tomadas en el mes de abril. Y para los últimos puntos, que son el desarrollo del plan de recolección de información, el desarrollo del procesamiento y análisis, el desarrollo del procesamiento gráfico y el desarrollo de la bibliografía o fuentes consultadas, nos tomó realizarlo cada uno una semana. Quizá pudo llevarnos menos tiempo, por ejemplo, para el desarrollo de la presentación gráfica de los resultados, pero se mencionó que por problemas no previstos, como lo es el escasez del internet, pues nos llevó más tiempecito. Y esto sería más o menos el cronograma del tiempo que nos llevó llevar a cabo la realización de cada una de las actividades. Respecto al presupuesto al financiamiento, se considera que al ser un manual, este proyecto y una propuesta más bien de manual, no hay por qué llevar a cabo un financiamiento, ya que todas las fuentes o todo lo que se necesitó se pudo extraer de internet. No se realizó como tal inversión para llevar a cabo lo que es En dado caso de que fuera un proyecto aplicable, entonces sí se debería de proponer un presupuesto aproximado. Finalmente se presentan las fuentes de consulta, de las cuales resaltamos en rojo 5 de las más importantes. Estas considero que son las más importantes porque en ellas fue donde se encontró más información con respecto a lo que es en el marco teórico, lo que conlleva la estructura del marco teórico, principalmente en la de Méndez, el manual de producción basado en Zamora, y la de mayor validez para mí, que me parece de mayor validez, es la de El cultivo de plátano, manual técnico, al ser un libro bastante completo y del cual se pudo extraer información muy buena, muy concisa y muy completa. Pues bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y hasta luego.